Hola, ¿qué tal? Buenas noches, amigas, amigos de Debate 22. Hoy vamos a tratar de desmenuzar un tema complejo de hilos finos y con el que pues vivimos diariamente. Me refiero al tema de la polarización social con la que se han beneficiado grandes empresas detrás de las redes sociales y con ellas políticos, partidos y personajes inimaginables, pues que a veces prácticamente no tenemos capacidad de ver. El bombardeo informativo al que somos sometidos diariamente y el posicionamiento de ciertas conversaciones virtuales vía Twitter, Facebook, WhatsApp, ¿no? Incluso, muchas veces son utilizadas con el objetivo de transformar, sí, la conversación real, temas importantes y en muchos casos, pues ocultar otras voces de manera artificial. Pero además, y aquí lo subrayo porque esto es muy importante, esta, digamos, de confrontación no solamente es un asunto de bots, ¿no? De cuentas falsas o de cuentas programadas. Hay, según activistas digitales y expertos, campañas perfectamente orquestadas para desestabilizar a gobiernos, buscando incluso derribar a sus presidentes. Así es que dejo este tema aquí sin más preámbulo. Quiero presentarles a quienes hoy comparten conmigo ideas para esta reflexión y para este debate importante. Julián Macías, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Tú eres activista y eres integrante del Observatorio contra la Desinformación Digital. Tienes una plataforma, Pandemia Digital, con sede en España. ¿Cómo estás, Julián? Gracias por estar con nosotros. Hola, buenas tardes. Pues sí, vale, la situación en la que vivimos actualmente, digamos que se acentúa a esto que comentabas, ¿no? De la contaminación digital, ¿no? De ciertos frentes y sí que es verdad que ahora con toda la situación de confinamiento, del coronavirus, como que se acentúa, ¿no? Estos tipos de ataques son más efectivos porque... Así es. Déjame presentar nada más a Carlos Sí. Piña, con quien justamente vamos a conversar para empezar ahí a desmenuzar este importante tema. Carlos Piña, quien es investigador de la Universidad Veracruzana, y ahí mismo en la universidad pues hay un laboratorio para analizar toda la información en redes sociales. Bienvenido, Carlos, muchas gracias. Buenas noches, saludos, Jacaranda. Bien, pues justo comenzamos contigo, Julián. Hemos seguido tus análisis muy puntuales en redes sociales y nos llamó particularmente la atención hace varias semanas cuando decías que habías analizado más de 350,000 tweets, ¿no? Una barbaridad, muchísimas cuentas, para ver qué había detrás del hashtag AMLO vete ya, con el que se apoyó una serie de manifestaciones en automóvil a través del grupo Frena. Y bueno, esto fue sin duda algo que nos llamó muchísimo la atención, pero yo quisiera preguntarte, ¿qué fue lo que a ti particularmente te atrajo de esto para hacer un análisis tan exhaustivo de este momento? Julián. Bueno, lo primero es decir que reúne como muchas similitudes con campañas parecidas en otros países. De hecho, ya era el tercer hashtag que analizaba. Bueno, en realidad de México era el segundo, pero sí que, digamos, en todo esto de las movilizaciones de caravanas haciendo protestas, ¿no? Que como he dicho alguna vez, parece que es el mismo guión escrito por los mismos guionistas. No me cabe duda que es así. Previamente había una campaña que me sorprendió muchísimo, que llegó a España, que era Argentina Supports Trump, pero que llegó a varios países de América Latina y también a España. Es decir, España Supports Trump, algo que sorprende mucho porque aquí en España nadie quiere a Trump, lo cual indica, pero bueno, quien paga al final dice que es lo que hay que hacer y se hace. Pero bueno, esta fue la primera campaña, que fue también para movilizar campaña. Yo creo que en México no la lanzaron mucho porque a Trump quizás lo quieren hasta menos que en España. Pero la segunda, que sí tuvieron protagonismo España y México, fue la de Basta de Cuarentena, que básicamente eran protestando que tenía que haber libertad, que se tenía que trabajar ya. Y luego la tercera fue esta de AMLO vete ya, que básicamente tenían protagonistas muy parecidos y reivindicaciones muy parecidas, también tema de movilizaciones, y tenía aparte de todas las repeticiones que se daban en las otras campañas, también el hashtag, ¿no? Porque era en España y en otros muchos países, pero en España, que es lo que más conozco, se había usado tanto Sánchez vete ya como Iglesias, ¿no?
desde ya si fueron trending topics 1 y bueno, al final la manera de funcionar, tanto el contenido, ¿no? Es decir, además un poco contradictorio porque muchas veces, sobre todo cuando el gobierno se le echa la culpa de que es irresponsable, de que no ha puesto el control para que se controlen los contagiados, y el argumento que lanzan desde Estados Unidos, desde el espacio neoliberal, no, dejen ya de poner normas, ya hay que reactivar la economía, queremos ser libres. Bueno, al final hay un poco de contradicción ahí en sus argumentos. Ahora hablas de una oleada mediática digital de la ultraderecha para desestabilizar gobiernos, y con el hashtag AMLOVeteya tú das ya nombres y apellidos y el nombre de una red global que justamente estaría impulsando esto. Sí, digamos que, bueno, la verdad que tenía un poco de desconocimiento. Bueno, uno siempre trata de estar pendiente, pero bueno, hay tantos países en América Latina que no puede estar uno pendiente de todo, más allá de que me interesa bastante, pero sí que a raíz de este primer informe, que fue como bastante, creo, objetivo o de datos, es decir, que no me metí mucho, básicamente lo que, cuando uno hace un análisis de este tipo, hay como dos tipos de cuentas que son al final las que forman la estructura. Uno son la matriz de opinión, o las cuentas creadores de contenidos que son las que tienen más impacto. Normalmente pues eso son periodistas, son cuentas como la de Oficial Frená o Tumbaburros, este tipo de cuentas que reciben los retweets de todos estos bots y cuentas automatizadas, y también personas reales. Es decir, tampoco hay que decir que son todos bots, también hay personas reales. Esto también es así. Incluso estas campañas influyen a que más gente, digamos, se sume. Y digamos que lo que salió fueron cierta serie de nombres que eran las cuentas más automatizadas, digamos, que más reciben retweets. Y luego, cuando tú analizas los bots, es decir, tú vas analizando las cuentas que a lo mejor hacen 1000 tweets con el mismo hashtag, es decir, son cuentas evidentemente automatizadas, entonces tú analizas esas cuentas y ves los patrones de retweet. Entonces, cuando te das cuenta que siempre retuitean a las mismas cuentas, ¿no? Y son los nombres que aparecían. Este fue el primer análisis, me salió entre otros Sergio Sarmiento, Luis, no me acuerdo si es Luis Peña, una serie de nombres que, viendo vínculos, todas, si algunas eran de la fundación, de alguna fundación, que luego, en un segundo análisis, ya analicé gente relacionada con la Fundación Atlas Network, analicé las fundaciones mexicanas, y ahí me di que todas como que participaban del mismo equipo. Es decir, incluso campañas del 2013, del 2015 y del 2017 de esta campaña, estas mismas cuentas, es decir, Loret, Javier Lozano, Denis Dresser, bueno, una serie de cuentas, son más evidentemente, digamos que luego coincidían y que siempre han participado en apoyar a estas campañas de difusión, ¿no? Incluso ya lo que me llamó la atención, que incluso Carlos Loret aparece como varias veces en documentos de Atlas Network, hay entrevistas a los presidentes de las fundaciones, también en el programa de Sergio Sarmiento, que es dueño, bueno, es presentador, y el Grupo Salinas, que es el director de esta organización, ¿no? También aparece, y presentan siempre en sus canales de medios de comunicación a estas fundaciones y a estos influencers. Yo te quisiera preguntar, Carlos, ¿qué piensas? Porque de alguna manera tú también ves el otro lado de la moneda. Sí, Jacaranda. Bueno, igual me parece que siempre en este tipo de situaciones al gobierno se le cuestiona, al gobierno se le exige, y al gobierno se le exige transparencia. En este sentido, esto no es nada nuevo. Por supuesto, esto nace desde la primavera árabe, este tipo de movimientos, y luego emigra a Inglaterra con el Brexit. Nosotros en Inglaterra empezamos a estudiar esto a partir del 2012, 2013. Empezamos a involucrarnos en redes de Facebook, después terminamos en Twitter, y después en otros análisis estuvimos viendo cómo se manejaban estas comunidades, ¿no? Evidentemente las redes sociales evolucionan y para una manipulación de la plataforma, tanto para pro y contra de ciertos intereses. Entonces, lo que estamos viendo hoy en día, este fenómeno, es una copia, calca de lo que ha hecho China. Yo tuve un interinato intradoctoral en China precisamente para aprender este tipo de técnicas. China lo viene haciendo por el 2013-2014, este tipo de censura inversa. El gobierno lo que hace es inflamar este tipo de propaganda política de tal forma que atacan a la prensa, atacan al periodista que ataca al gobierno. Esto es una técnica bastante conocida ya en China a través de la plataforma Sina Weibo,
porque allá no se permite utilizar Facebook ni Twitter, y Rusia lo hace también de la manera similar con VK Contact. Entonces, este tipo de técnicas emigran a Occidente, emigran a Europa, emigran a Latinoamérica, y las aprendemos y las retomamos. Para nadie es sorpresa ver que en Turquía también hay un ban, una prohibición de este tipo de redes sociales. Para nadie es sorpresa la muralla o el firewall de China, ahora se le conoce así porque hay un control muy fuerte en China, y eso nos permite a nosotros darnos cuenta que México, Latinoamérica, adoptan estas características. Los gobiernos adoptan estas características para manipular la narrativa en Twitter. ¿Qué quiero decir con esto? El gobierno posiciona tendencias que distraen la narrativa, crean estas tendencias, pero no generan una posición política. Por supuesto que no. Esto para el mexicano significa, para la idiosincrasia y la cultura del mexicano, es el antiguo banner grande en periférico o en alguna carretera de vota por tal partido político, y el mexicano lo ha aprendido a detectar. Ya no es como antes. Lo que hacen estas propagandas es tratar de enganchar a los usuarios orgánicos que se sumen a esta propaganda. Sin embargo, el mexicano ya lo ha aprendido a detectar, no es nada nuevo, te repito, ya se viene haciendo en China este tipo de situaciones. Déjame hacer una muy breve pausa y regresamos a continuar en esta interesante conversación. Volvemos en un instante. Durante el distanciamiento físico a causa del COVID-19, la violencia familiar se ha incrementado en todo el mundo. En México, las mujeres y niñas estamos en peligro en donde deberíamos de estar a salvo. Todas tenemos el derecho de quedarnos seguras en casa, igual que en las calles. Aunque estés en casa, no estás sola. Si sientes que tu seguridad o la de tus hijas o hijos está en riesgo, habla con una amiga o vecina, acuerden un código de alerta, prepara una mochila de emergencia, llama al 911. Bien, continuamos en esta interesante conversación con Julián Macías, integrante del Laboratorio Pandemia Digital. Él es un activista contra la desinformación justamente en las redes sociales, y Carlos Piña, investigador de la Universidad Veracruzana, también un estudioso de la información que se genera en redes sociales. Julián, retomo el tema de Atlas Network porque me parece que es interesante este trazo que tú has hecho desde tu propia cuenta de Twitter, en donde hablas de Atlas Network como, digamos que la gran promotora o digamos que proveedora de recursos a determinadas instituciones, personajes, empresas, periodistas que básicamente comulgan con una política, con una manera, digamos, de gobierno. ¿Podrías, por favor, detallarnos todo lo que significa, digamos, que este conglomerado y cómo se apoya esto que tú llamas la oleada digital mediática de la ultraderecha? Sí, bueno, lo primero es decirte que no es el único, evidentemente. Es algo que salió y bueno, la verdad no lo tenía mucho en el mapa hasta ir comprobando, sobre todo en España. Las fundaciones de Atlas Network son justamente las que soportan también digamos, los mensajes políticos o medios de comunicación que apoyan la extrema derecha. Y fíjate que también había una pequeña evolución, porque estas fundaciones apoyaban políticos internacionales de un carácter más liberal. Internacionalmente, por ejemplo, Piñera, Macri, Macron, y se han pasado a la extrema derecha. Es decir, ahora mismo están apoyando a NOS en Argentina o a CAST en Chile, o otro tipo de lenguaje un poco, digamos, con este tono un poco más agresivo en México. Bueno, en todos los países se repite y bueno, es un frente más que hace Public Affairs, que se llama, interrelacionan medios de comunicación, políticos, grandes empresas. Y hay un dicho que al final muchas veces los análisis siempre nos quedamos, hay bots, pero ¿quién paga todo esto? Para descubrir, siempre es follow the money, ¿no? Y ahí sí que salió un follow the money, que creo que no es el único, evidentemente, pero esto conecta, es decir, está sincronizado con otras estrategias un poco más conocidas para el público, con esto que salió de Cambridge Analytica, ¿no? Salió el nombre de Steve Bannon y la Internacional Digital, que está formando, es decir, están formando y teniendo reuniones. En febrero se reunió la reunión de los conservadores,
que está muy relacionado con precisamente esta organización de fundaciones. Las dos fundaciones más importantes, sin duda, son Heritage Foundation, que es la fundación del ala derecha del Partido Republicano. Digamos que gran parte de esta fundación formaron gobiernos tanto en la época de Reagan, que fue cuando nació esta fundación, luego con el hijo de George Bush y con Donald Trump, digamos los tres gobiernos más a la derecha del Partido Republicano. Pero en México hablas de 5 fundaciones, de hecho, que están apoyadas por Atlas Network. Sí, te estoy hablando cuáles son las más importantes. Heritage Foundation es la que promueve, la que pone el dinero, la que tiene la conexión con las grandes economías, los financiadores del Partido Republicano y de las campañas. Y por otro lado está FAES, que preside José María Aznar. José María Aznar es un personaje clave. Él, cuando apoyó la guerra de Irak, con la campaña digamos, de armas de destrucción masiva, que era una de las primeras fake news de geopolítica, al poco de apoyarla le ofrecieron un cargo digamos, en Fox News. Es decir, que él es cargo importante de un medio de comunicación como es News Corp, muy importante, que tienen esos con medios de comunicación de todo el mundo, y al mismo tiempo lo nombraron hace varios años presidente de Atlantic Council para Europa y para América Latina. Atlantic Council es el partner de Facebook para controlar todos los datos de Facebook y averiguar cuáles son las injerencias geopolíticas. Es decir, que yo digo que el lobo está cuidando de las ovejas. Por eso muchas veces las plataformas creo que no están haciendo este tipo de controles. Sí que es verdad que en total son más de 500 fundaciones y concretamente en México son 5, ¿no? Pero sí que creo que solamente una de las partes digamos que intervienen en este plan que yo le llamo Operación Cóndor 2.0, porque replica exactamente, lo único que cambia es que en vez de mandar bombas, mandan bots digitales, pero financian economistas, intelectuales, fundaciones, grandes empresas y sobre todo los medios de comunicación. Recuerda que en Chile, por ejemplo, según documentación de la CIA, se demostró que antes del golpe se dio una gran cantidad de dinero a Mercurio, pero en Argentina fue incluso peor. En Argentina asesinaron al dueño de Prensa Papel, que es quien tenía digamos, todo el servicio de fabricación del papel para los periódicos, y le dieron el monopolio a lo que es el Grupo Clarín ahora, o La Razón, y todos los mensajes que hubo previo a la dictadura y durante la dictadura fueron a favor del gobierno golpista. Entre otras cosas, lo más conocido es, por ejemplo, cuando la Guerra de las Malvinas, a pesar de ir perdiendo y no tener sentido esa guerra, pues se decía que se iba ganando la guerra, que decía ese tipo de mensajes que acompañaron a tanto la previa del golpe para crispar a la población como para apoyar el propio golpe. Carlos, ¿tú qué has visto de este otro lado donde también son utilizados por políticos todo esto y además no todos son granjas de bots? Sí, definitivamente hay tendencias. Lo que se ha estado haciendo actualmente en México es una coordinación, son campañas coordinadas donde a través de grupos de Telegram, grupos de WhatsApp, ellos se coordinan y, por decir algo, vamos a salir a las 5 o 9 de la noche con el hashtag pro o en contra de alguien, y esa coordinación evidentemente se refleja en el top 5 de las tendencias en menos de una hora, ¿no? Esto es muy conocido, esa es una estrategia que, repito, ya se ha hecho con anterioridad, México la ha replicado. Hay gente que maneja los dos bandos, incluso gente que genera tendencias pro y en contra de gobierno, y de esa manera pues se gana también un muy buen dinero, ¿no? Atacando y a la vez haciendo tendencias digamos que es un agente doble. Ese tipo de agentes dobles pues les conviene porque de los dos lados le pagan y él sigue generando estas tendencias, ¿no? Lo importante aquí es que es una coordinación. ¿Cómo lo podemos ver? Un ejemplo muy claro es la semana pasada hubo un sismo en la Ciudad de México y todos los mexicanos, al menos los que están en CDMX, empezaron a retuitear o a poner tembló, sismológico nacional, sin recibir una coordinación previa. Esto marca una transición de fase a la hora de detectar la campaña coordinada, pero esta es una coordinación natural, es una coordinación dada por un sismo, es un fenómeno natural, que puede ser un sismo, que puede ser un accidente aéreo, que puede ser un accidente vial, pero cuando detectamos el mismo fenómeno, con las mismas circunstancias, de una campaña propagandista a favor del gobierno,
esa misma, digamos, esas mismas pistas nos llevan a pensar que algo anda mal, porque ahí sí que hay una coordinación bien estructurada a partir de grupos de Telegram o WhatsApp, que son otras plataformas de donde nosotros mandamos o creamos grupos que nos permiten generar estas campañas. Y estas campañas, lo de repente aparece en los trending topics de México nacional, en el top 3, top 4, inmediatamente se posicionan, cosa que de manera orgánica no funciona igual. De manera orgánica el crecimiento, digamos que es lineal, mientras de manera coordinada el crecimiento, pensemos en una serie de tiempo que va en ceros y de repente, ¡pum!, 1000 tweets, 900 tweets simultáneamente. Ese es un rasgo muy típico de una campaña coordinada. Y cuando detectamos ese rasgo, en favor de quién o en contra de quién va, es muy sencillo determinar que están posicionando esa propaganda y la quieren mantener ahí todo el día para que la persona que entra a su Twitter desde las 8, 9 de la mañana, incluso después de la mañanera, ya se encuentre con ese mensaje, ¿no? ¿Qué hace el Estado de México? Los trending topics, ¿no? Por supuesto, el Estado de México, desde que comenzó la pandemia, tenemos Estado de México se queda en casa, Estado de México en semáforo rojo, Estado de México te apoya. Ese es un uso masivo de bots, pero es un uso informativo. Sí, sí que están abusando de la plataforma, sí que existe un abuso, pero lo están haciendo de manera informativa. Por el caso contrario del gobierno nacional, que me parece que lo están usando para distraer la conversación y llevarla a una propaganda más en pro del gobierno que informarnos, y creo que es más importante, de quedarnos en casa por el caso de COVID. Déjame hacer una muy breve pausa porque ahorita que tocaste el caso del Estado de México, por ahí ya Julián hablaba de que no hay cuenta que utilice más bots que la del propio Alfredo de Mazo, gobernador del Estado de México. Y bueno, continuar con eso porque estamos en medio, digamos que estamos a fuegos cruzados. ¿Qué hacemos en medio de todo esto los ciudadanos, las ciudadanas digitales? Vamos a regresar después de esta brevísima pausa. No se vayan. Hoy más que nunca me importa que mi vecina esté bien, que tú estés bien y que en tu casa estén bien. Hoy te saludo con la mirada para que mañana volvamos a abrazarnos como solo nosotros sabemos. Quiero que nos vaya bien. Tenemos más en común que diferencias. Hagamos lo que nos toca. Ayudémonos. Venzamos la adversidad una vez más. Infórmate y sigue las recomendaciones de las autoridades de salud. Para protegernos, contamos todas, contamos todos. INE. Bien, continuamos aquí en Debate 22. Julián, digamos que a estas alturas hemos visto suficiente. Tú hablas de esta oleada mediática orquestada desde los sectores de la ultraderecha que se hacen vía, digamos que campañas digitales. Por el otro lado, también nos hemos enterado de todo lo que ocurrió con Cambridge Analytica, cómo salió con Facebook, cómo se vendieron cantidad de nuestros datos. Y todo eso ayudando a fortalecer la campaña y el triunfo de Donald Trump. ¿Qué pasa? O sea, ¿dónde quedamos nosotros, los ciudadanos, las ciudadanas digitales, en este intrincado de intereses, ¿no? Que son muy difíciles, digamos, que de ver, salvo que sean análisis tan precisos como los que ustedes hacen, Julián? Bueno, a ver, esto es bastante complicado. No sé, yo creo que esta batalla está perdida, me refiero. Has dicho que tenían nuestros datos el equipo de Donald Trump, no. Tiene el equipo de todos los países del mundo que está en el equipo de Trump. Es decir, toda la gente que trabaja con Steve Bannon o Peter Thiel o Elon Musk, que lanzó ahora el SpaceX. Ahora mismo no solamente tienen todos nuestros datos, sino que los combinan con otro tipo de datos de consumo. Incluso hay satélites que no... digamos, con reconocimiento facial para ver por dónde andamos y corroborar que los datos que tienen son los correctos de cada uno de los dispositivos y de las personas. Pero más allá de eso, Peter Thiel, que es el principal financiador y asesor digital de la campaña de Donald Trump, lo que está viniendo, y hace poco, es decir, hay un proyecto que se llama IA de Microsoft y relacionado, digamos, con, creo que el Pentágono,
pero digamos que hay varios convenios de ese tipo donde justamente están Elon Musk y Peter Thiel, que es de Machine Learning y de inteligencia artificial para hacer conversaciones inteligentes. Y ahora los bots, trolls, si los bots van a poder ser troll con rasgos totalmente humanos. Esto es lo que está por venir. Y en cuanto a qué puede hacer la población, creo que esa batalla la perdimos en el pulso del software libre, el software privativo, el control de los datos, porque es verdad que siempre te dicen, das el acceso de tus datos a estas plataformas y rápidamente ni leemos las normas y le vamos aceptando. Sí que creo que ante, sobre todo, la contaminación digital, por un lado la fake news hay que como ser muy críticos de ver qué puede ser cierto y qué no. Y en cuanto al tema de crispación, creo que muchas veces hay mucha contaminación de trolls pagados o gente indignada. Yo creo que como hay que ser responsable y no entrar a ataques personales, puedes tener una conversación sana poniendo tu argumento, pero no entrar en ataques personales, insultos, porque la verdad que se hace un poco insoportable que te dan ganas de irte de las redes sociales cuando tienes su parte de interés. No, yo ya lo he intentado varias veces. Carlos, ¿qué hacemos? ¿Es una batalla perdida? ¿De plano? Pues desafortunadamente, Jacaranda, desde el nacimiento de estas redes sociales y por empezar, quien dio pie a todo esto fue el señor Mark Zuckerberg con Facebook, ¿no? La creación de tenernos un perfil, bueno, antes lo que hacíamos era irnos a un buscador, el primero que fue de ellos fue Altavista, después emigramos a Google y nos pasábamos buscando pues páginas. En el momento que llega Facebook, lo que hace esta plataforma, que es un Frankenstein actualmente, es si al usuario le gusta algo, se lo voy a adaptar a Facebook. Al usuario le gustaba lo que tenía Twitter de poner algo en post, lo hacía. Si al usuario ahora le gustan las historias de Instagram, se lo pongo a Facebook. Si al usuario le gustan los videos cortos como los de TikTok, se lo pongo a Facebook. Facebook es un Frankenstein donde la intención es nunca te salgas de Facebook. Siempre mantente, y eso ha permitido comprar Instagram, y eso ha permitido comprar WhatsApp, y eso ha permitido que nosotros le hablemos al celular o hablemos en voz alta, y si estamos hablando, no sé, de Cancún, mañana me aparecen los comerciales de Hotel 5 Estrellas Cancún, todo pagado. Eso son las redes sociales, porque tampoco nos estamos dando el tiempo de leer los términos de servicio de cada una de estas plataformas, que son cientos y cientos de páginas, con la letra muy pequeñita, donde dice que ellos son los dueños de todo lo que tú hagas. Vamos, Facebook, si tú estás tecleando un mensaje en el recuadrito donde tú pones algo que quieres compartir, pero de repente te das cuenta que ya no lo quieres compartir, Facebook ya grabó ese mensaje aunque tú no le hayas dado compartir. Ya se apoderó de esa información que tú no compartiste. Entonces, las redes sociales y buscadores... ¿No hay manera de regular ese espacio? ¿No hay manera? Cada país lo ha intentado, pero nosotros somos responsables y debe ser autorregulado. Nosotros deberemos ser responsables de lo que compartimos a través de estas redes sociales, pero virtualmente somos irresponsables. La única manera es desconéctate del Wi-Fi o desconéctate del cable y vive una vida feliz. Brevemente, Julián, ¿hay manera de regular este espacio? Yo sí que creo que hay que hacer algo. Es decir, no nos pueden birlar porque es muy difícil. Es decir, los dispositivos móviles están para quedarse y además usan la misma, si es una droga, usan métodos de adicción del juego, es decir, nos tienen muy controlados, de ahí no nos vamos a salir. Yo sí que creo que como ciudadanía hay que exigir, porque las plataformas no están haciendo absolutamente nada. Sí que creo que la ciudadanía se tiene que organizar para exigir a legisladores, a plataformas digitales, a asociaciones que hagan presión tanto a las plataformas digitales para que sin controlar el derecho a la libre expresión, que eso es fundamental, proteger del derecho a la verdad y el derecho a que no se manden mensajes de odio hacia ciertos colectivos por una cuestión de religión o de identidad sexual o ese tipo de cosas. Bien, pues quiero agradecerles con la invitación puesta sobre la mesa de que pronto regresemos a seguir ahondando en este fascinante tema. Les agradezco a ambos, bueno, con perspectivas cada una distinta, complementarias, creo yo. Muchísimas gracias. Creo que nos quedamos con esta reflexión porque de alguna manera yo siempre digo que somos rehenes también de intereses, ¿no? De grandes transnacionales que manejan las redes sociales y que son, digamos, que quienes hacen negocio con las fobias, nuestras filias, nuestros odios, en fin. Muchísimas gracias, Julián, Carlos, hasta pronto y gracias a todas, a todos por acompañarnos aquí en Debate 22. Nos vemos el próximo jueves. Buenas noches.
México.